Toño, ¿cómo vamos? Yo, Charlie, buenas noches. Muy bien, contento acá y contento con la empresa que nos traes hoy, que va muy en línea como tú le dijiste y como siguiendo los comentarios de nuestros seguidores que nos están pidiendo empresas en Colombia, empresas en mercados emergentes, neobancos, empresas en Brasil. Entonces, como el video de Neobank tuvo tanto éxito, me encanta que hayas traído acá o su competencia en Brasil. Muchas gracias. Cuéntamelo todo, todo Bueno, Dios. pues es una excelente introducción. Hoy vamos a mirar Inter and Co. Inter and Co es el primer banco digital que hubo en Brasil, el primer banco digital que hizo IPO en Brasil, y hoy en día no tiene la escala de Nu, pero pues es un banco digital en Brasil que está muy bien establecido y que junto a otros jugadores digitales, como por ejemplo también está Mercado Pago o Stone, etcétera, están como haciendo ese ecosistema bancario en Brasil. Nos gusta mucho Interaco, creo que tiene unas diferencias con Nu, cosas buenas, cosas malas, lo que vamos a ver a continuación. Interaco, hoy en día esta es una compañía que está listada en Nasdaq desde 2022, que fue su listamiento en Nasdaq, tiene un CAGR del 28% sin incluir dividendos, dividendo muy bajito en cualquier caso. Desde su listamiento ha crecido un más 54% y desde el punto más alto que fue en agosto tiene un menos 33% de retorno. Esta acción se listó en 2022 en Nasdaq, pero en Brasil hizo IPO en 2018. Sin embargo, hicieron un traslado. ¿Algo que añadir acá, Toño? Preguntas, va a estar preguntando en ese 33% así como super high level. ¿Una idea o va a estar mucho más adelante? ¿O cuál fue la caída del 33 desde agosto hasta ahorita? Esa es la caída general de Brasil, me parece a mí. Listo, listo, listo. Sigamos. ¿Te sigo? Seguimos. Entonces, Inter Co. es lo que se conoce como una super app. Es decir, es cierto que es un banco digital, pero no es solamente un banco. Tiene por un lado los productos bancarios, acá están todos los productos. Acá van a ver algunas cosas en inglés, unas cosas en portugués y unas cosas en español. Entonces, paciencia porque estos son todos los documentos públicos que ellos tienen. Bueno, retomando. Básicamente ellos tienen 7 verticales. En primer lugar, la parte bancaria. En segundo lugar, la parte de crédito. En tercer lugar, las inversiones. En cuarto lugar, la parte de shopping y compras. En quinto lugar, la parte de lealtad. Sexto lugar, seguros. Y séptimo lugar, salud. Entonces, bancaria, pues cuenta digital, cuentas de ahorros, créditos, compras con créditos, como Buy Now, Pay Later, financiación de vehículos, financiaciones hipotecarias, financiaciones también para empresas. En inversiones, plataforma de inversión para comprar en acciones, plataformas de ahorros, tipo depósitos a término. En compras, muchísimas alianzas, y esto se ata muy bien con lealtad, pero muchísimas con todo tipo de negocios. Y acá, pues, entre esta parte de shopping está también planes de celulares. Acá Inter, hablamos en Nu que iba a salir NuCel. Inter ya lo tiene y tiene, de hecho, 2.5 millones de clientes, que no es mucho, pero pues en la escala de Inter es un porcentaje interesante. Loop, lealtad. Acá, pues, básicamente un programa de lealtad. Lo lanzaron hace poco y ya tiene más de 10 millones de clientes suscritos. Productos de seguros en donde ellos son principalmente un intermediario, no corren el riesgo de seguro, sino que ofrecen productos de terceros. Y salud, en donde es algo similar. Entonces, como pueden ver, es un banco, pero pues que a partir de lo que ofrece el banco, ofrece toda la experiencia de Super App y una serie de verticales añadidas. No sé si acá, Toño, ¿tienes algún comentario? Nada, ansioso por entender cuánto es como qué porcentaje sobre las ventas representa cada una de las verticales y entender qué tanto están concentrados en su core business y qué tanto están desenfocados, enfocados, qué tanto agrega valor tener multiverticalidad, porque aunque suene muy bonito ser multi-app, eso tiene pros y contras. Si lo hace muy bien, es un golazo. Si no, se desenfocan, entonces pues me imagino que lo veremos más adelante. De Pero acuerdo. buenísimo este slide. Entonces, acá esto es como un par de screenshots de cómo se ve la página web, super app financiera, transferencias internacionales. Esto es súper importante y ya vamos a hablar de esto porque hoy en día Interanco es un banco de Brasil que tiene un público que es principalmente brasilero, pero hace poco
sacó un producto que se llama el Global Account. Y el Global Account es básicamente una cuenta en dólares, pero pensada principalmente para brasileños que tienen mucho movimiento en Estados Unidos. ¿Y por qué eso es interesante? Porque esto se lanzó sobre una plataforma en la cual la visión que ellos tienen es que este Global Account, que hoy en día está enfocado para un público de brasileños, puede ser básicamente una plataforma que se replica para expats, es decir, colombianos, chilenos o cualquier tipo de nacionalidad de personas que están en Estados Unidos y que necesitan una cuenta global. Entonces, bueno, que aprovecho esta mini slide para hacer esta introducción, pero nada más que ver acá. No sé, Toño, si quieres resaltar algo. ¿No? ¿Y qué serían las ventajas como expat de una cuenta global? O sea, como menos fees de manejo entre mi dinero, entre el dinero que gano en mi país como expatriado, mandarlo a mi Pues país natal, o sea, ¿cuáles son las ventajas de esas cuentas sí, globales, mejor dicho? la cuenta global está principalmente dirigida, de pronto expats no es el mejor término, porque está principalmente dirigida a las personas que tienen lazos con ambos países, ¿sí? Mm. Entonces, de pronto, yo tengo como un pie en Brasil y tengo un pie en Estados Unidos. Y lo que me encuentro es que tengo un banco que me ofrece una solución para ambos. Entonces, yo quiero, qué sé yo, sacar una hipoteca en Estados Unidos. Pues igual, si no estoy bancarizado en Estados Unidos, eso es muy difícil, pero con el Global Account que me ofrece Interanco, puedo acceder a este tipo de productos financieros que tradicionalmente sería más difícil si no estoy bancarizado en el sistema como tal de Estados Unidos. Entonces, hay una anécdota que contó el fundador de Revolut que me encanta. Revolut es otra aplicación que me encanta, pero no está lista en bolsa, todavía es privada. Pero la anécdota que él cuenta es que, y bueno, fue él, si no fue otra persona, no me acuerdo. El caso. Él era cliente de un banco en un sitio del mundo y era un cliente top, digamos Colombia. Digamos que yo soy cliente, en Colombia creo que ya está, bueno, BBVA, creo que está en Colombia. Y era un cliente top en BBVA. Y llegó a España, a BBVA. Yo creo que esa historia es de David Vélez, pero... Y dijo como, oye, yo soy un gran cliente de BBVA, como, usted no es cliente acá, como que no, si yo soy un cliente top de BBVA. Como no, como que España no tiene nada que ver. O sea, el Banco Español no tiene nada que ver con el Banco Colombiano. Y esto es una realidad para muchas de estas multinacionales. Es como en realidad un montón de bancos que comparten la misma marca, pero no son globales, ¿no? Esto es muy curioso. Entonces, hago ese paréntesis porque este no es el caso. Entonces, creo que es una buena solución y una buena aproximación. De una. Listo. Seguimos. Sigamos. ¿No? Y no, solo una, es, digamos, pensando en argentinos y venezolanos que también nos ven ese tema de la inflación, o sea, esto, alguien que esté por fuera, o sea, resuelve, o sea, primero está solo en Brasil y en Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿O está en más regiones? Brasil y Estados Unidos. No, omite mi pregunta. Si quieres, sigamos acá. Acá vamos a ir rápidamente por un poco de historia. Entonces, nuevamente, Interancó hace el lanzamiento de la primera cuenta digital en Brasil en 2015. Luego hace el primer IPO de un banco digital en Brasil en 2018. Sigamos. En 2022 hace la migración a Nasdaq y el lanzamiento de la Global Account. Esto pues es como muy buen timing porque es Nasdaq, que es una plataforma internacional para una compañía que ahora también tiene presencia en Estados Unidos. Y hoy en día tiene 35 millones de clientes, de los cuales 3,6 millones son clientes globales, es decir, esa presencia de su cuenta global en Estados Unidos. Y una métrica que te encaña, que te encanta, Toño, que es 85 puntos de NPS. ¿Cómo lo Está bien. ves? Están volando estos bancos brasileros, estos neobancos. No, lo veo muy bien. Estoy ansioso por entender si vamos a hablar acá en términos de usuarios, de growth, de net profit o de qué, porque según la etapa en la que las compañías están, reportan lo que más venda. Entonces quiero entender en qué etapa estamos. Estamos hablando de usuarios, como es el caso de Newman, o ya estamos hablando de growth real y de revenues reales, o no sé, para compararla con Newman, llevan. Entonces, esta 2000, no sé si te voy a corchar con esto o no, pero 2022 es la IPO y lleva siendo privada, ¿cuánto duró?
O sea, ¿desde qué año se fundó la empresa? Pues es que Interanco tiene una historia muy particular porque Interanco, y me adelanto un poco a la parte de lo que es la gerencia. Esto es una empresa familiar. Entonces, esto es una empresa familiar que viene de Brasil, que era un holding de muchas cosas, en los cuales el negocio principal es el negocio inmobiliario. Y cuando sale nuestro CEO de esta empresa, de la universidad, como ingeniero civil, le dicen, ¿por qué no va y mira este banco? Que era un banco que en ese momento creo que solo hacía factoring. ¿Por qué no va y mira ese banco y mirar si podemos hacer algo ahí? Le dije que es un tiempo en el banco antes de entrar pues, al negocio principal, de real estate. Y de ahí, esto pasa en 2004. Mm. Hay algunos movimientos con el banco, pero ya en algún momento del tiempo, a veces se cometen el CEO, etcétera, pero en un momento del tiempo, entre ese 2004, que él se vincula, y 2015, deciden, pues un poco como este espíritu de quemar los barcos y vamos a volvernos un banco digital. Y ahí es que está como ese renacimiento de Interanco como un banco digital enfocado tanto en retail como en negocios. Ya, listo. ¿Y ese renacimiento se dio en 2000 qué? O sea, ese 2000, el renacimiento digital se da. 2015, que es cuando lanzan por primera vez esa cuenta digital. Listo, listo. Sigamos, viejo Charlie. ¿Quieres acá más o avanzamos? Seguimos, seguimos. Entonces, este es el plan 60-30-30. Este plan lo presentaron a finales de 2022 y pues es el objetivo para 2027. Es un plan de 5 años. Comenzaron con 23 millones de clientes, el objetivo son 60 millones de clientes. Comenzaron con un ratio de eficiencia del 75%, el objetivo es un 30%, que para los que se lo están preguntando, por ahí están más o menos. Y comenzaron con un retorno del equity del menos 2%. En ese momento todavía no eran rentables, pero al muy poco tiempo lo fueron, con un objetivo del 30%. Hoy en día están en el 11,9%. No, ahorita lo vamos a ver, pero 26% de return over equity. Entonces, pues este plan, básicamente, que está todavía muy en proceso y cocinándose, es lo que nos marca la ambición que tiene el equipo. Y historia larga, corta, luego yo hice un ejercicio mental que, si nos acordamos, Toño, cuando llegamos a las conclusiones lo repasamos, pero historia larga, corta de esto, yo creo que esto es un equipo y una compañía que si logra ejecutar ese plan, vamos a estar en un muy buen lugar como accionistas. O sea, todo depende de este slide. Por lo que veo, según el retorno que vayamos a tener como accionistas, depende si sí o sí cumplen este slide. No Más o menos. necesariamente, no necesariamente, pero yo creo que a lo que yo voy es, ellos nos dijeron que tienen un plan de 5 años, pues la pregunta que nos hace es, bueno, ¿y si lo ejecutan, cómo se ve la cosa? Pues si lo ejecutan, se ve Sí. muy bien. Listo, listo, listo. Está súper interesante la presentación del plan, ¿no? No, no he visto una presentación así tan bonita como y tan clara en tres métricas Y y como el eso seguimiento divino. es espectacular el seguimiento. Además, esto no es o sea, esto no es en el Investor Day en el que lo presentaron, sino es en todas las presentaciones trimestrales de resultados. Pone su slide, ejecución del plan, cómo vamos. 60-30-30. En las llamadas de inversionistas, ellos mismos se refieren siempre al plan y a la ejecución del plan. O sea, la tienen Pues, clara desde hace rato, entonces sí, me sí, encanta. Llevan 2 años sosteniéndolo. O sea, este es el plan, mejor dicho, el plan maestro. este es el Listo, plan. sigamos. 2027, este es el plan. Repetimos, 60 millones, esto es crecimiento en clientes, ratios de eficiencia, igualar a Nivan como dijo Charlie, y el retorno en equity en el 30. Listo. Eso El de es. Nivan también está más alto que esto. O sea, No, que está más. está como en el 27, 30, pero yo creo que ahorita hacia adelante sí que está por encima de los 30. Sigamos. Vamos a hablar de las ventajas competitivas. Y esto de hecho se aparece un poco en Nubank porque muchas de las ventajas competitivas vienen de la industria, si el modelo es muy similar, ¿cierto? Entonces, una primera ventaja competitiva es la eficiencia en escala. ¿Por qué? Porque para los bancos digitales, al final,
pues el costo de servir clientes adicionales es marginal y ellos alcanzan una buena rentabilidad en la medida que tengan una alta escala. Trajimos acá dos slides. En primer lugar, cómo vienen creciendo los ingresos y los gastos de personal y en segundo lugar, los ratios de eficiencia. Entonces, primera parte, ingresos. 2021 teníamos, están indexados a 100, pero por cada $100 de ingresos, digamos que habían $100 de gastos de personal, o sea, tercer trimestre de 2024, los ingresos han crecido a $223 o 227 con una compra reciente de otra empresa. Es decir, han hecho 2.27x y los gastos de personal han crecido a $118 o $126 con la compra de la otra empresa, es decir, 1.26x. Es decir, esto es eficiencia en escala. Es una empresa que crece sus ingresos mucho más rápidamente que sus gastos de personal. Y esto se traduce en que su ratio de eficiencia, que recordemos que la meta es que esté en el 30%, pero que cuando comenzó todo esto estaba por el 70%, pues en efecto estaba en el 75% hacia 2022, y en la medida en que han ido creciendo y sus gastos son mucho más fijos, ha venido reduciéndose hasta hoy en día ubicarse alrededor del 50%. Es cierto que durante 2024 ha estado muy estable hacia el 48%, es decir, como que se ha quedado ahí pegado. Y yo creo que vamos a ver algunos de los gastos, pero por ejemplo han subido bastante los gastos de mercadeo y de publicidad. Los gastos de personal también han subido más o menos al ritmo de los ingresos, particularmente en 2024, con mucho foco en equipo de tecnología. Entonces, acá creo que el foco es entender que la eficiencia hace parte intrínseca del negocio y no fijarnos tanto en el trimestre a trimestre, teniendo en cuenta pues que hay un plan a 2027 y pues si el equipo lo cumple, vamos a estar bien. Charlie, pregunta de curiosidad mía. Como es un banco, entonces, hablando de la gráfica de la izquierda que tú dices que tiene eficiencia en escala, entonces estás comparando net revenues contra gastos de personal y gastos administrativos. Pero, pues los bancos no deberíamos estar viendo como, o sea, como el gasto principal no es como lo que pierden en riesgos y lo que pierden por dejar de, o sea, lo que se les va en los préstamos que nunca retornan, por decirlo así, o sea, no es, entonces no sé cómo atar la eficiencia en escala Sí, a el riesgo que tiene el banco, porque tú puedes estar haciendo crecer, pero entonces tú muestras, estoy creciendo, aunque son net revenues realmente acá, no, pues ¿no? o sea, yo creo que esto es relativamente, para mí esto es relativamente sencillo de explicar, que es, piensa que en un banco tú tienes tus ingresos siendo básicamente intereses y fees. Y luego, tu equivalente al costo de ventas es tu costo de intermediación, incluyendo el costo de riesgo. Es decir, es el costo de fondearte, que es lo que se conoce como el net interest margin. Y luego, quítale de eso el costo del riesgo, que es como pérdida de cartera, por ejemplo, y eso se llama net interest margin adjusted for risk, una cosa así. De ahí te quedan lo que son, lo que vendría siendo como la utilidad bruta de una empresa tradicional, más o menos eso. Y luego, pues por debajo, ya vienen los gastos administrativos y los gastos de personal. Entonces, las ventajas que tienen estos bancos es que lo que está arriba, o sea, es decir, el ingreso variable, pues en la medida en que tú ganas escala, cada cliente marginal pues te genera dólares marginales, pero los ingresos de abajo son relativamente constantes. Ese es. Listo. Listo, o sea que más o menos si aumenta el riesgo es porque aumenta los net revenues, entre comillas, si son juiciosos, porque obviamente eso se puede como desfasar en algún momento, pero de Por acuerdo. ejemplo, cuando digamos Nubank, no sé si lo Ajá, y recuerdas, pasó pero exacto. el ratio de los non-performing loans de más de Ven 90 creciendo. días estaba por encima del 7%. Ten en mente este número que hoy vamos a ver el de Inter. Listo, y ratio de eficiencia, bueno, listo. Sí, ¿seguimos, viejo Charlie? Digamos, acá nuevamente en eficiencia en escala, a veces yo lo que hago es que aprovecho para mostrar algunos slides. Entonces, esta es una compañía que ha sido rentable desde el último trimestre de 2022 y desde ahí pues la utilidad neta no ha parado de crecer. El ROE pues era negativo, pero en cuarto trimestre de 2022 está en el 1.8% y cerró el tercer trimestre de 2024 en el 12%, es decir, una mejora aceleradísima del ROE.
Y esto es nuevamente un resultado de la eficiencia en escala. Toño, No, no, nada para agregar acá, viejo Chale. digamos, productos de bajo costo pero críticos para el cliente. Eso también lo vimos en Nu. Y pues acá creo que bajo costo es costo cero. Este tipo de cuentas digitales no tienen un costo de mantenimiento usualmente, pero pues sabemos que tú necesitas una cuenta de ahorros para moverte, cada vez también más una tarjeta de crédito para compras online. Y luego, dado que acá estamos hablando de que hay unas verticales adicionales, entonces tenemos algunas cosas, perdón, algunas cosas en las cuales podríamos argumentar que de pronto también hay un mayor, llamémoslo, stickiness de los clientes. Yo no creo que pues el crítico para el cliente, el shopping, por ejemplo, que es la vertical de compras, o los productos de seguro, ¿los son críticos para el cliente? Pues no necesariamente, pero cuando entramos dentro de las verticales, por ejemplo, en la parte de shopping, está la parte del plan celular. Y pues un plan celular, pues a lo mejor sí que es crítico para un cliente, ¿no? Entonces, creo que el hecho de ser una super app e intentar abastecer diferentes necesidades dentro del entorno bancario, pues fortalece esta ventaja. Y una que no puse, pero pues no la puse, a mí no me convence, pero sí que el CEO en una entrevista la mencionaba, son los costos de cambio, los switching costs. Y lo que él decía es que esto es principalmente para los que tienen el Global Account, que es, pues yo soy brasilero, tengo mi banco perfecto en Brasil, mi banco perfecto en Estados Unidos. A la hora de cambiarme igual me hago muchas preguntas porque no tener algo que me haga una experiencia tan perfecta en ambos entornos. Creo que un argumento para esto es un poco nicho, para un público muy nicho, pero entiendo el argumento, así que dije, bueno, igual lo traigo acá. Toño, De acuerdo con a ver, lo hablamos en Amazon, creo, en el video de Amazon, que ese es el switching cost normalmente tiende a ser una ventaja competitiva para el mundo de la banca. ¿Por qué? Porque pues uno se ata a un banco y uno tiene, digamos que el ciudadano promedio tiene 3 a 7 productos distintos con un banco, cuentas de ahorros, fiducias, créditos rotativos, préstamos, seguros. Entonces, digamos que salirse de un banco no es normal, pero esa ventaja de switching cost o de costo de cambio, pues lo tienen todos sus competidores. Entonces, me encanta lo que dijiste, el ejemplo puntual acá es switching cost para los brasileños que están en Estados Unidos, que tienen esta cuenta global y ahí ya no hay, ahí sí ya no hay nadie más que les, como que les compita, porque ahora el T sí es una ventaja competitiva, pero la tienen, es una ventaja competitiva de la industria, que es lo que hablamos. El eso producto es. bajo en coste, pero críticos para los clientes. No la veo tan clara siendo tenés, o sea, lo que tú dices está súper bien, por eso Nubank también entra con Newsell, pero es como medio forzada desde mi punto de vista, pero, o sea, no está así como súper clara como la eficiencia en escala que se ve como más Sí, clara, pero bien, bien, o sea, se menciona y ahí está. Tiene potencial de mejora, por decirlo, o sea, potencial como de aferrarse más a eso. Pero bueno, sí, yo sigamos, creo lo que para mí alineado. el argumento fundamental ahí es la bancarización. O sea, yo creo que hoy en día, hace 15 o 20 años igual, no necesariamente, pero yo hoy en día creo que la bancarización es crítica. O sea, para, para tu vivir. O sea, no sé cómo decirlo más. A estar bancarizado antes igual, pues tú moviéndote con efectivo, con metálico, estabas bien, no era algo crítico. Pero creo que estar bancarizado con cada vez más empresas en las cuales pues comprar en línea es lo normal y no la excepción, pues sí se vuelve crítico. Entonces por ahí va el argumento de que pues, la bancarización como tal me parece crítica Y de acuerdo, y repito el comentario, sería una ventaja competitiva de la de industria, la más industria. no de Inter como tal, ¿no? Pero de De acuerdo, o sea, acuerdo. es así alineado que estar, y yo ya lo he visto como, o sea, sí, mejor dicho, el que hoy en día no está bancarizado, no, sobre todo en Colombia, que es un país donde la gente ama el cash y todavía guardan el dinero bajo el colchón, ya la gente sufre el que no puede ir a comprar un tiquete, el que no puede, no le pueden dar una cuenta de celular, entonces sí, de acuerdo contigo. Entonces, en resumen, son dos switching costs y productos bajos de costos, pero críticos para el cliente, dos ventajas competitivas claras para la industria de la banca, que ellos también se aprovechan. Así Ahora, ¿qué es. significa esto? Que los usuarios que adquieren, o sea, la retención de estos bancos,
pues es mucho más alta, porque pues no les chornean, porque el que ya coge, lo enganchan. La retención cuando un usuario ya hace eso engage de uno o dos productos, es muy difícil que le, ¿cómo se dice chornear? Que se vayan, Que se vayan, exacto. Eso es. Sigamos, video, Charlie, ¿seguimos acá o pasamos? digamos. Por último, cultura única. Y acá la cultura única la quiero resaltar en dos aspectos, que es un aspecto de siempre ser el first mover y otro aspecto de mucha tecnología. Entonces, siempre ser el first mover. ¿En qué sentido? Interanco fue el primer banco digital en Brasil, fue el primer banco digital en operar 100% en la nube en América Latina y en general ha estado a la vanguardia de muchísimas cosas. Entonces creo que tienen ese gen de ser early adopters en muchísimas cosas. Traje un caso acá puntual que se llama el Inter Gateway, que básicamente explica cómo a partir de resolver un problema de escalabilidad mejoraron muchísimo tanto el performance de su aplicación como el costo de resolver y la facilidad de desarrollar. Y cuando uno escucha al equipo hablar sobre esto, yo creo que hay dos cosas que hablan muy bien acerca de este enfoque tecnológico que tiene Intranco. En primer lugar, la hiperpersonalización, como ellos la llaman. ¿Qué es la hiperpersonalización? Es en esencia que a partir de una serie de aplicaciones de inteligencia artificial y de diferentes modelos, cada usuario tiene una aplicación que es distinta. Es decir, a lo mejor, Toño, si tú tienes cierto perfil en el cual ven que estás viajando mucho, en tu aplicación vas a ver en la parte de shopping más los viajes, ¿sí? O si ves que, no sé, por tu comportamiento, a lo mejor se dan cuenta que eres averso al riesgo, pues te ponen más los seguros, bueno, lo que sea. En fin, que todo este tipo de modelos se nutren para que haya una hiperpersonalización, que en un contexto de super app es muy importante. Que una cosa es pues como, bueno, hiperpersonalización, pero pues me vas a ofrecer una cuenta de ahorros y una tarjeta de crédito que es la que me pones arriba y abajo, ¿no? Acá pues en el contexto de super app y todas las verticales, creo que es muy relevante esa hiperpersonalización. Wow, ahí sí que envidia no vivir en Brasil y no poder probarlo porque nosotros que trabajamos en tecnología, suena muy bonito decir esa palabra, ¿no? O sea, suena muy Muy lindo decir bonito. que cada usuario que tiene esto tiene una aplicación distinta, la ejecución de eso y la realidad de eso. Pues me encantaría estar en Brasil y probarla ya mismo, porque suena muy bonito, no sé, o sea, o sea, si es así, qué locura, ¿no? O Sí. sea, y ahora entonces no sé el tema de incrementalidad, y bla, bla, bueno, otros temas mucho más técnicos, porque pues a veces uno dice, si esto es lo que le gusta sería, le muestro esto, le muestro lo otro para hacer upsell y cross-sell, bla, 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 pero suena muy bonito, no, me encantaría cacharrearla así como decimos acá en Colombia, a ver si es así, o es más bien grupos de segmentos muy grandes y Seguramente es como, más grupos de segmentos muy grandes. O sea, no, no es cada exacto, usuario, sí. sino son user personas. Pero lo que me dice todo lo que pusiste del Getaway del caso que hicieron 20X y que son pioneros en todo y first mover, me encanta. O sea, esa parte sí, sobre todo en el mundo digital o sea, el que se mueve rápido en digital, sí es una cultura única y sí, para mí sí es una ventaja competitiva. O sea, el que se mueve rápido Sí, y tiene poder de ejecución, hágale. Y además con un y, buen plan para eso, y no lo me traje encanta. acá porque no quería extenderme mucho más tampoco y la presentación ya está bastante larga, pero podemos dejar la presentación del Investor Day porque es una presentación que cuando tú la ves, tú dices, esta es una presentación de una compañía tecnológica, que es un banco, no al revés. Es impresionante la cantidad de tecnología cuando presentan esto de la personalización, cómo presentan los diferentes modelos de clúster y los resultados, o sea, es una cosa loca, Charlie, espectacular. dejemos la opinión en la descripción como Claro, el link allá, porque para que la gente empiece a entender qué es ir al Investor Day, bla, 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 y todo. Pues me encanta. O sea, por ¿les vas a dejar supuesto. un reporte de resultados del último quarter o un 10K o qué les vas a dejar ahí?
El Tenemos el último, resultado, o sea, esta presentación tiene básicamente cuatro fuentes, que es el reporte anual de 2023, el reporte que ellos hacen al organismo, digamos, de Brasil, también de 2023, tiene el último reporte de resultados, tanto la carta como la presentación, y tiene el Investor Day de 2023, que pues en realidad fue en 2022. de una, bueno, súper. Entonces ahí nos comprometemos a dejar esa opinión en la Nos descripción. comprometemos a dejar Y todo. si no la ven, nos ponen en el comentario, oiga, se les olvidó poner eso, entonces lo ponemos. Mentiras. Muy Sigamos, yo, bien. Entonces, nuestro gerente es Joao Víctor Menin de Souza. Él se une a Intel en 2004. Es una empresa familiar. Es miembro de la Junta de 2005 a 2019 y es CEO de 2008 a 2015 y CEO de 2015 a la actualidad. Es decir, ha hecho toda su carrera acá. ¿Cómo está compuesta Interanco a nivel de accionariado? Porque esto es muy importante. Tiene un accionista, y esto se va a parecer mucho a esas clase B que mirábamos con Juan David Vélez, que uno comienza a ver muchos paralelos. Tiene un accionista que es Costellis International Limited, que tiene unas acciones clase B que acumulan el 27% de la participación económica, pero el 79% del poder de votos, pues, lo que les da control efectivo. Costellis, ahorita vamos a ver en el reporte quién está, porque eso me costó mucho encontrarlo, pero pues detrás de Costellis está básicamente la familia, lo cual pues el representante es Joao, pero es la familia. Luego J. también lo pongo ahí resaltado porque es un miembro de la Junta quien está ahí. Una cosa que menciona Joao Víctor, cuando uno lo oye, que para él era muy importante mantener el control de votación, porque eran conscientes de que cuando una empresa se lista en bolsa y sale a hacer este tipo de eventos, pues al final el 50, 60, 70, 80% del capital flotante va a estar en poder de terceros, pero en palabras de él, tener ese control político y el control de la votación de la empresa le permite poder construir ese plan de empresa que es mucho más de largo plazo y no estar pues supeditado a las cosas de corto plazo que a veces tiene como consecuencia la bolsa. En otras palabras, que pues Yao Víctor no tiene una junta a la que responderle para que lo mantengan como CEO, sino simplemente pues él tiene el poder y él tiene el control y habrá algunos a los que esto no les guste, habrá otros a los que sí. A mí me gusta. tiene un símil con con Mark Zuckerberg en el Meta o no, Charlie. Sí, yo creo que la diferencia fundamental de lo que es Mark Zuckerberg y David Vélez en Meta y Nubank, y esto es que las acciones clase B que tiene Mark Zuckerberg y que tiene David Vélez son pues, de ellos. Acá, Costellis International Limited, sin yo haber logrado llegar a esa acción, o sea, a los accionarios, a los accionistas de la sociedad, porque no logré, es una acción, es una empresa privada. Entonces solamente podía ver el representante, que lo vamos a ver a continuación. Ya asumo que es la empresa familiar y no solamente él. Entonces, tal vez esa es la única connotación. Listo. Entonces, Sigamos esto, ahora sí. hace parte del reporte que le hacen al organismo de vigilancia brasilero, que simplemente, pues, para mostrarles que esto es parte de información que uno tiene que rebuscarse cuando va a mirar eso, porque a veces las compañías son fantásticas, pero muy importante saber, uno, pues, qué carne del asador tiene el CEO. Es súper relevante. Y cuando se metan a un FinChat, a un Simply Wall Street o ese tipo de plataformas, a veces no se va a lograr llegar a ese nivel de detalle. Yo, pues, la verdad que lo miré ahí, no estaba. O sea, esto no estaba y por eso me demoré un rato buscándolo. Y número dos, pues, para que vean que esto siempre se encuentra, esto es lo que tienen las compañías públicas, que es, a veces se habla mucho de la eficiencia de los mercados y se habla que no, es que los mercados son eficientes, además toda la información es pública. Yo estoy casi seguro que mucha gente no llega a este nivel y no lee esto.
porque pues no es fácil, o sea, hay que escarbar un poquito, no es tan intuitivo, uno lo busca en los reportes y no está, uno lo busca en la parte de gobierno corporativo y tampoco está, entonces por ahí en una zona de reportes medio escondida sí están estos reportes, luego además está en portugués, esos son el tipo de cosas que yo creo que agregan valor cuando uno está haciendo este tipo de ejercicios y es entender, yo me estoy metiendo en una compañía que está, uno, liderada por su CEO, que lleva 20 años construyéndola, y dos, pues que además tiene el control. Entonces, pues son las tareas que vale la pena hacer para no ganar convicción sobre las decisiones. Toño, Ahí te complemento súper rápido, para antes de que nos diga los números, ahora sí netos de cuánto gana y cuánto tiene acciones y cuánto no. Una gráfica divina, ya no la traemos, pero es la típica de la Standard Poor's versus los CEOs que son founders versus las founders o las family companies. Pues no sé, esta vaina es que se me olvidó el número exacto cuánto le saca, pero en resumen lo que dice esa gráfica es que las empresas que son familiares y fuera de eso lideradas por el co-founder, tiene una probabilidad de, o sea, en términos de rentabilidad, que es lo que estamos buscando acá, no sé, 3x versus el mercado, una locura así. Entonces sí, eso, punto tal positivo cual. para esto. ¿Cuánto gana, viejo Charlie? ¿Esto está en reales o esto está en dólares? ¿Esto está en qué? Vamos ¿Esto a la está siguiente, en que acá estas son las participaciones controladoras. Entonces, no tenemos el detalle de cuánto gana como tal él directamente, pero sí tenemos el detalle de cuánto gana como tal el equipo, que tiene 9.5 miembros, y la compensación del equipo ejecutivo es de 11.3 millones de dólares, de los cuales más o menos 2.5 millones son en acciones. Las acciones tienen un calendario de vesting de 15% los primeros 4 años y 40% el quinto año, que es un vesting que a mí me gusta. Es un vesting que pues es incentiva Charlie? la tendencia a largo plazo. Expliquemos para Dummies qué es vesting, qué son esos anglosaje, bueno, qué son esas palabras, ese Spanglish que tanto se usa en el mundo de las stock options, súper rápido como para Dummies. Vesting, digamos que me dan 100 acciones y me dicen que tengo un 15% de vesting anual durante los primeros 4 años y 40% el quinto año. ¿Esto qué quiere decir? Que a mí ya yo tengo derecho a 100 acciones, ¿sí? Eso ya es un derecho que yo me gané. Pero lo que me dicen es, pero espera un momento, porque ese es un derecho que usted ya se ganó, pero se lo vamos a ir otorgando en el tiempo. Entonces, el primer año le damos el 15%, es decir, 15 acciones. Segundo año, otro 15%, es decir, otras 15 acciones. Entonces, 15, 30, 45, 60 y por último, el quinto año, las 40 acciones para llegar a su total de 100. Entonces, ¿qué pasa si yo me retiro en el año 2? Ah, pues solamente tuve 30 acciones. Son mías. Es decir, pues yo puedo hacer lo que yo quiera con ellas porque ya vestearon, pero no obtuve el total del premio. Entonces, cuando lo que hemos visto cuando revisamos otras empresas es que a veces o no hay directamente vesting, sino que sean los shares de performance como parte del salario, o en su defecto, pues son vesting cortos, ¿no? De 3 años o vesting acelerados en los cuales el primer año se obtiene 50% y luego los siguientes 2 años un poco más. Eso, por ejemplo, lo veíamos en Google, si recuerdas, Toño, las Ujú. diferencias que vemos en los calendarios de vesting entre Google y Amazon. Y pues para que nos hagamos una idea, la norma de la industria es un vesting de 4 años, 25% anual. Acá estamos hablando de un vesting de 5 años con 15% anual los primeros 4 años y 40% el quinto año. En otras palabras, Ay, eso lo que incentiva es tenencia a largo plazo. correcto. Entonces, entre mayor sea el vesting, entre comillas, para nosotros los accionistas, mejor porque lo comprometen a más largo plazo. Pero bueno, a todos ustedes que no sé, que les causa duda cuando hablamos de vesting, strike price, grant, todo ese tema, y ustedes que están entrando a startups y les interesa negociar stock options y todo este tema, busquen en Google 101, pongan carta 101 como stock options. Y ahí van a ver unos videos divinos, súper cortos, súper a las pepas, que les explican toda esta parte de cómo negociar stock option con las empresas, cómo negociar equity con las empresas, con las startups, para que lo busquen. Que también, why not, se los dejamos pineados acá en el eso, mejor dicho, en media hora aprenden todas estas terminología. Pero la de vesting es de las más importantes. Prácticamente, el vesting es cuando ya vestí, decimos, ya vestí esas acciones, es que ya pasaste el periodo, entonces, digamos, tengo
Entonces, normalmente, como decía Charlie, el vesting es de 4 años, entonces yo digo, ya ha vesteado, este señor ya ha vesteado el 50%, significa que ya lleva 2 años y por ende ya puede o tener el derecho de compra o, depende de lo que haya negociado, o ya es dueño de esas acciones de esos primeros 2 años. Te lo digo, Charlie, porque sé que aunque lo hablemos así, sé que ese tema es confuso para mucha gente. Les dejamos el videito para que se lo revisen. Y Y por que qué no, si para que no lo aprendan de ese dejamos tema y pineado, cuando, que si no lo dime, dejamos creo que no pineado, se que fue nos la digan en cuenta. los comentarios. También, exacto. Vamos a hacer el ejercicio. Sigue, Charlie, ¿seguimos acá o pasamos a la otra? Ya, la última parte muy breve las acciones han crecido en un 3,9% anual. El volumen de acciones creció bastante en 2024. O eso, esto es bastante, ¿no? O sea, como que esto es una ilusión relativamente alta. ¿Y algo en especial de por qué diluyeron tanto por la stock option de los empleados? O sea, ¿qué fue esto? ¿O Yo, esto es emisión pura y neta? yo estoy casi seguro, Toño, no estoy 100%, pero que es por Interpack. Lo que pasa es que ellos han hecho bastantes adquisiciones eh, para expandir sus portafolios, portafolio de crédito, o sea, para ganar escala, principalmente. Han venido haciendo bastantes adquisiciones y lo que me acuerdo es que seguramente algunas de esas fue por acciones, pero pues no me puse a mirar como los documentos de las adquisiciones y la verdad que en el reporte anual no estaba el detalle de esto. Listo. Ahí, el que le interese y las quiera seguir hablando, mírelo un poquito, aunque bueno, público solo tienes 3 años, ¿no? 2022, no, realmente es que esto es la historia que hay, no hay más. Sí, no hay más. Adelante, ni modo, digamos. Ahora vamos a ir a los KPIs y vamos a ir siempre como por estas siete verticales como yendo y viniendo. Lo que estamos viendo ahora mismo son las tasas de crecimiento que tiene Inter en cada una de sus verticales. Entonces, en primer lugar, en la vertical bancaria creció un 45% versus un 21% del mercado. En la vertical de crédito creció un 35% versus un 10% del mercado. En la vertical de inversiones creció un 57% versus un 16% del mercado. En la vertical de seguros creció un 60% versus un 18% del mercado. En la vertical de shopping, el GMV creció un 59% versus un 19% del mercado, siendo el GMV el valor lanzado. En los cambios de divisas, eso creció un 74% versus un 19% del mercado. Y en el programa de lealtad, pues la verdad que partió una base muy baja, pero creció un 150% versus un 3% del mercado. Excluyendo lealtad, estamos hablando de que las tasas de crecimiento de Inter están más o menos entre 2 y 3,5 veces el crecimiento del mercado, que pues, por supuesto es muy positivo. Toño, A mí, a mí me encanta como tú dijiste, o sea, todas estas gráficas que se las pone uno ya de papayita más o menos, de copiar y pegar. Pero esta no la creo tanto porque es que, o sea, no sé, creo que estamos sesgados como compararse contra el crecimiento del mercado. Sería, esto es una magnitud porque cuando tú dices creció el 150, si que pasaste de 1 a 3 usuarios, pues hiciste un 3x. O sea, sí me hago entender como hace falta la magnitud de cada barra, como realmente compararlo en magnitud y no solo contra el crecimiento del mercado. Esta me parece que la camuflan un poquito, a no ser que tú hayas ahondado y hayas dicho, no, sí, 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 sí tienen razón en magnitud. No solo es relativo y no solo es versus esto, sino de porque es que acuerdo. no sé qué tan Y chiquito sea en todo lado, ¿no es vamos cierto? a lo siguiente. Eso, vamos. Entonces, antes de entrar como tal en cada una de las verticales, vamos a ver los clientes, pues que al final son como la variable más relevante. Los clientes como tal están creciendo en un 19% anual, pasaron de 29,4 millones a 34,9 millones, pero los clientes activos están creciendo más rápidamente, a un 26% anual, pasaron de 15,5 millones a 19,5 millones. Esto se debe a que la tasa de actividad de los clientes totales pasó de un 52,7% a un 55,9%. ¿Qué quiere decir esto en agregado? A que Inter tiene dos maneras de crecer. Puede crecer el número de clientes y puede crecer la tasa activa dentro de sus clientes. Si hace ambas, pues la tasa de clientes activos pues crece más rápidamente, está creciendo un 26% anual.
Adicionalmente, Ahí, los clientes corporativos crecieron un 22% anual. Toño. tengo una cosa, es que me acuerdo que el Monthly Active User de, de Nivan era como arriba del 80, que me pareció una salvajada, pero entonces, ¿cómo lo define cada quien? Entonces, no sé si son peras con peras. No tengo tan claro el C52 y cómo lo definen, porque creo que en Nivan nos decían que es un Active User. Y decía que tenía un producto que lo usó en los últimos 30 días, algo así. No sé acá si es buena o es mala esa actividad del 50, o sea, significa por el otro lado que la mitad no tienen, son usuarios que tienen productos pero que no los usan. No sé cómo está definido, mejor dicho. Entonces depende de esa definición bastante si es buena o mala esa métrica, porque solo comparada contra Newman, si fueran peras con peras, la métrica se la midieran de la misma forma que no lo sé, pues esto no está igual de chévere que la de Newman. De Pero acuerdo, y en algún momento vamos a hacer algunas comparaciones con Nubank de esas métricas. Vamos a ver que en general está siempre como un poquito por debajo de Nubank. En efecto, pues la tasa de actividad no es igual de alta a la de Nubank. pues top, entonces sigamos. Pero igual, por destacar, porque igual es bueno, ¿no? Crecimientos de clientes del 19, pero realmente esa es la que importa, 26% de los clientes year over year que están activos. O sea que se están dedicando no solo a adquirir, sino que a reactivar o a activar a los usuarios que ya habían adquirido, los están dedicando como a volverlos activos. Eso Ya es, tienes un producto, ve y úsalo, más o menos. Listo, tal cual. sigamos. O sea, igual son buenos números, ¿no? No me interpreten, solo que Sí, de acuerdo. Acá ahora estamos viendo los de la cuenta global. Estos crecieron en un 96% anual y los activos bajo administración crecieron en 4x, una cosa así, porque hubo un gran crecimiento a nivel general en una de esas verticales, pero pues simplemente para mostrar que los clientes de la cuenta global pues están creciendo más rápidamente que la base local. Pero podemos seguir. Acá estamos viendo el principal driver ahora de lo que son los ingresos bancarios, que es el volumen procesado. El volumen procesado está creciendo un 46% anual, principalmente impulsado por Pix, que crece un 48% anual, aunque también el volumen procesado por las tarjetas crece un 16% en el caso de débito y un 25% en el caso de crédito. Hoy en día, Interanco tiene un 8% de cuota de mercado dentro de Pix. ¿Qué otra cosa está muy interesante acá? Los cohortes, porque estamos viendo un cohorte que corresponde al volumen procesado total de un cliente activo y en esencia las líneas gruesas son los cohortes más recientes, las líneas delgadas los cohortes más antiguos. Evidentemente, los cohortes más antiguos son mejores, es decir, si yo comparo un cliente que tiene, o sea, 20 trimestres con Interanco, pues el volumen procesado mensual de un cliente activo, eso es muy alto, pero la parte interesante es que cada vez los cohortes más nuevos producen un volumen procesado más alto en el mismo tiempo. Es decir, si yo me iba antes al cuarto trimestre a los cohortes más antiguos, pues en el cuarto trimestre no llegaban a 2.000 reales y en cambio hoy en día está por casi los 6.000 reales. y no solo, o sea, es que arranca, eso es como cuando nos pasa a nosotros en los videos que tenemos que estar muy enfocados en el hook, en los primeros 30 segundos, porque arranca desde un punto más alto, si me hago entender, entonces Exactamente, como que la retención final termina siendo más alta. tal cual. Charlie, esas gráficas son divinas, me encantan siempre como estos bancos están graficando esas cortes, Sí. está muy bonito. Charlie, Pix, ¿me explicas tú qué es Pix? O en Brasil para los que no saben, porque mucha gente no sabe qué es Pix, y sí, ¿cómo es eso que ellos, o sea, bueno, si quieres explicarnos qué es Pix o lo que sepas de Pix para la gente? Ay, Hoy hablamos en Iván. ¿qué es Pix? Que ya lo hablamos de nuevo. Bueno, Pix es en esencia un método de pago del Banco Central, que eso es importante. Esto no es de una empresa, es del Banco Central, que le permite a las personas
hacer transacciones entre ellas, una transferencia que le quiero hacer a un amigo, o como un método de pago que estoy comprando en un comercio, que son instantáneas. Es decir, en menos de 10 segundos tienen autenticación y son gratuitas. Entonces, es como unas transferencias peer-to-peer, como dicen, o peer-to-business de cierta forma, donde por medio de la cédula o de tu número celular es el breve de Colombia, lo que están intentando sacarlo, las llaves que sacaron ahorita en Colombia de vivienda, pero es prácticamente tú me das tu cédula o me imagino que el comercio te dará sí, un número telefónico, una cédula o cualquier número de identificación y de hacer la transferencia y listo, se hace súper rápido y digamos que a unos costos mucho menores para parte y parte. Pero hay que, te estaba preguntando esto, viejo Charlie, porque pues Pix hace gran parte de estas barras, ¿no? Entonces, porque yo pensaba que Pix sí es del gobierno y estamos Charlie y yo siendo dos brasileros, yo vendo en la playa y Charlie está comprando. No entiendo cómo entra ellos acá. Porque una cosa es el método de pago, pero luego, y esto tú lo explicaste bien cuando hicimos el video de Visa, tú en todo caso necesitas un banco adquiriente, por así decirlo, y un banco, ¿cómo se llama el otro? Emisor, Un banco emisor. ya. Bueno, el emisor igual no aplica en este caso, pero un banco adquiriente sí. O sea, ya en el Porque fondo yo, siempre hay... yo, porque yo tengo una cuenta de Pix, ¿cierto? Pero ¿de dónde sale el dinero? Sí, hay alguien que tiene esos fondos y los emite, ya. Y en Entonces este yo lo que caso, no necesito ahora es una Visa o una Master, porque tengo el Banco Central facilitando estos pagos, además de manera gratuita, con cosa casi instantánea, con autenticación casi instantánea de los fondos, pero pues necesito tener los recursos en algún sitio. y es que es una locura, ¿no? Es el 80% del payment volume, o sea, de las transacciones que hacen, o sea, no es, o sea, depende, no sé si dependencia la palabra, pero es el 80% de las transacciones del volumen de pagos que transan en resumen, o sea, no es Así es, cualquier bobada. no es cualquier bobada. Bueno, Y dejan sigamos. fuera las tarjetas Dime. a buen ritmo, ¿no? O sea, es decir, 16% la de débito, 25% la de crédito, que cuando pensamos que los clientes activos están creciendo en un 26%, pues no suena mal, pero sí, de acuerdo. Muy bien, ahora pasamos a los créditos. Acá no estamos mirando, esto es relevante, acá no estamos mirando como tal en esta gráfica los créditos como un todo, sino lo que ellos llaman como el Consumer Finance 2.0. Y estos son un resultado de financiación de PIX, Buy Now, Pay Later, que es un resultado de shopping del GMV, y overdraft, que esto tiene que ver con cuando básicamente la cuenta se queda en cero. Entonces, estamos viendo una vertical que hace 2 trimestres estaba en 175 millones de reales y hoy en día está en 503 millones de reales. Eh, 503 millones de reales es casi 100 millones de dólares, pero pues se triplicó en 6 meses, ¿no? Entonces, sabemos que dentro de la compañía hay unos ciertos créditos o ciertos productos que están creciendo muy rápidamente. Ya lo vimos, por ejemplo, con la cuenta global, como tiene un crecimiento anual del 96%, acá un poco de lo mismo. Y ya vamos a ver, por ejemplo, esto cómo se ata con el GMV. Salvo que tengas alguna pregunta, Toño, vamos a la siguiente. No, después nos explicas qué es Buy Now, Pay Later, pero después. De una, porque lo hacemos con GMV, que es el GMV está creciendo un 59% anual y hay una conversión del 6% del GMV a Buy Now Pay Later. Es decir, se convierte a crédito. Entonces, hablemos de qué es Buy Now Pay Later. Buy Now Pay Later es básicamente una opción de pago en la cual el banco lo que dice es, no me pague ahora. Compre lo que usted quiere comprar, se quiere comprar unos zapatos, se quiere comprar la camiseta, cómprela y luego usted me paga a mí en 30 días o en 60 días, puede ser incluso un par de cuotas, tipo como lo suele ser una tarjeta de crédito, puede ser como parecido en ese sentido. Ahora bien, ¿quién paga intereses? Acá va a depender mucho, pero usualmente es un poco de ambos, es decir, el banco va y le dice a los merchants, a los comerciantes, oiga,
quiere que ofrezca Buy Now Pay Later para sus productos, porque si es así, en lugar de yo llevarme un take rate, que es la comisión que se llevan, o sea, hablemos un porcentaje cualquiera del 10%, yo me llevo el 11 o yo me llevo el 12%. Y de cara al cliente, usualmente Buy Now Pay Later también puede tener pago de intereses, a veces sí, a veces no, depende, pues va a depender, mejor dicho, de lo que se ofrezca. Pero entonces, Buy Now Pay Later, en este caso, sí tiene intereses, no sé si sube los take rates a los merchants o no, pero pues que acá vemos cómo las verticales se comienzan a hablar entre ellas, ¿no? Que es, subo mi GMV en la parte de shopping, eso me permite convertir el 6% de mi GMV a crédito a través de Buy Now Pay Later, entonces es un motor de crecimiento. Entonces, a ver si te entendí para explicarlo, para tratar de desmenuzarlo un poquito más. Entonces, el Buy Now Pay Later es algo, creo que también lo que hace Adi acá en Colombia, creo, me sonó Eso mucho a es lo tal cual. esto, exacto. Entonces, para explicarlo más a la audiencia un poquito más, y corrígeme o complementame acá. Como dijo Charlie, necesitan crecer sus ventas, ¿no es cierto? Entonces tienen un e-commerce dentro de la aplicación de ellos. Entonces ellos dicen, oiga, yo tengo mi base de usuarios, usted merchant, usted comerciante, venga acá, y yo para aumentar sus ventas comerciantes, lo que voy a hacer es, si usted quiere que yo le aumente sus ventas, usted me da una comisión del 10%. ¿Por qué? Porque yo estoy prestándole plata a mi usuario para que gaste en su comercio. ¿Correcto, Charlie? ¿Es esa? Del 10 no, O, un poco menor al 10 pero sí, correcto. bueno, sí, sí, no, en el ejemplo que tú dijiste, sí, no, pues, sí, tienes toda la razón y menos mal aclararse. Un X porcentaje, digamos que entre el 1 y el 3%, por decirlo de cierta forma. Y es así. O la otra forma que es la clásica Buy Now, que no se llama Buy Now Pay Later, pero la otra clásica sería las tarjetas de crédito que todos los colombianos conocemos, que es saque algo a cuotas y el usuario es el que termina pagando esto. Pero digamos que en ese sistema gana el usuario, gana el merchant, gana este, donde es como un financiamiento ahí sin darse cuenta el usuario que lo están financiando. Así Es eso. es. Bueno, súper interesante, ¿no? No, no muchas. Es que tienes que, bueno, no, sí. ADI, en resumen, busquen sobre eso. AWDI, ¿no? Creo que es en Sí, Colombia. así es, correcto. Digamos, Acá la segunda parte es loyalty. Yo creo que lo más interesante de loyalty es la velocidad con la que crece, porque un año antes eran 1,7 millones de clientes, ya son 10 millones. Se está creciendo muy rápidamente. Un dato que ellos mencionan es que los clientes de loyalty tienen dos veces los revenues, pero a veces esto es medio trampa porque hay como un sesgo de self-selection, entonces yo la verdad es que no le pongo mucha atención a esto. ¿es el Loyalty Subscription Program o no? O sea, ¿ese Loyalty es mensualidad o es otra cosa de bonos y una vaina ahí Yo lo más que de... pude ver es que es más como bonos y acumulación de puntos y eso. Así no hay, no están recibiendo plata mensual No, si no, constante y de sonante lo por que eso. entiendo, Es un no. programa de lealtad, que es diferente a un programa de suscripción, muy distinto. Eso Listo. es. Ujú. Vamos. Ahora vamos a ver las inversiones y los seguros. Y ahorita hablamos de los seguros y de cómo esto también se habla con la tecnología. En el caso de las inversiones, pasaron de 4,2 millones de clientes a 6,3 millones y los activos bajo gestión crecieron un 47%. Esto estuvo principalmente impulsado por un producto que se llama el Piggy Bank, que es como estos depósitos a término. Pero pues nada, o sea, acá para mencionar que las inversiones también están creciendo a una tasa muy acelerada. Esto es principalmente pues depósitos a término, compra de acciones sin comisiones, etcétera. Y los seguros, que esto es súper, súper interesante, venían en 322 millones de reales, 389 millones de reales, 404 millones en lo que era tercer trimestre de 2023, primer trimestre de 2024, y suben a o sea, 1 billion reales en segundo trimestre de 2024 y 1,3 billion en, en tercer trimestre de 2024. Perdón, acá no son billones de millones, son simplemente miles de pólizas vendidas. ¿Por qué pasó esto? Esto básicamente es el resultado de que ellos tienen su marketplace donde ofrecían pues diferentes programas de seguros y es literalmente una mejora tecnológica. Es decir, cogieron y uno de los productos de seguros lo hicieron como un poquitico más nativo, por decirlo,
así muy sencillo, y con eso mismo ya subió muchísimo la adopción. Este tipo de productos para Inter son muy interesantes porque Inter acá no está asumiendo un riesgo, sino que es simplemente un intermediario, es decir, es como un marketplace. Ellos lo colocan, los Mm. clientes lo adquieren y tiene una comisión por la adquisición de ese seguro. Entonces, pues están mejorando los ingresos de los clientes prácticamente sin ningún costo marginal más allá de la implementación de la tecnología. Toño, Bueno, no avancemos, no me claro, menos mal aclaraste esta parte, me la aclaraste porque yo sí pensaba que estaban, pues que también estaban en el mundo de los seguros, que fuera eso tener un flotante para poderlo reinvertirlo, pero claro, no significa que sea mejor o peor, también pues una comisión es como margen divino, entonces unas por otras, pero tal interesante. cual, Bueno, unas ¿qué por hacen? otras. Y acá, bueno, esta es una gráfica que yo creo que los que estén viendo el video les diré que la pausen y la vean un ratito, porque es todos los productos como, como han venido creciendo, ahí a tu punto de peaks, Toño, pues impresionante que en menos de 3 trimestres, pues como se ha disparado. Se ve también el Piggy Bank, que tiene un poco más de un año y ya tiene más de 2,6 millones de clientes activos. Pixes que no tiene ni un año y tiene más de 15 millones. Y luego se ven las verticales que son un poco más maduras, las cuales las tasas de crecimiento no tienen ya ese comportamiento exponencial, sino ya la planadito. Pero, pues que nada, que no voy a leer la gráfica porque están todos los productos, pero es muy bonito ver todo el ecosistema y cómo crece. También están bien duchos, bien consultores ellos para hacer sus reportes, ¿no? Es interesante cómo grafican todo. Acá entre más arriba a la izquierda, entre comillas, mejor. Como dijo Charlie, ahí están los de la izquierda son los productos nuevos, pero no, nada, una nota esta gráfica, como tú dijiste. Para los que están en modo podcast mientras hacen ejercicio y todo, se la ven después porque está bien interesante la grafiquita. Eso es. Digamos. Acá estamos viendo una gráfica que es con base en el share de mercado. Entonces, ahorita vamos a saltar a otra en la que ya es el tamaño de la oportunidad, pero básicamente lo que plantea Inter es lo siguiente. Ellos dicen, nosotros tenemos el 8% de share de mercado de las transacciones de PIX, pero en algunos de nuestros productos o verticales no lo tenemos. O sea, por ejemplo, en los préstamos hipotecarios, hace un año tenía el 5,7 y hoy tiene el 7,4%. En las transacciones de divisas, hace un año tenía el 4,2%, hoy tiene el 6,1%. Y así sucesivamente llegando a los depósitos, en donde hace un año tenían el 0,9% y hoy tiene el 1,1%. ¿Qué quiere decir esto? Eso no quiere decir que todo vaya a llegar al 8%. Pero pues lo que quiere decir es que si se toma como referencia las transacciones de PIX, que es el volumen procesado, y que sí que suele ser un muy buen proxy, o sea, en este mundo, el volumen procesado suele ser como, yo creo que cuando hablamos de input metrics y output metrics, que son cuáles son como las métricas que más van a moverte la aguja y cuáles son las métricas que son más el resultado de un montón de cosas, el payment volume suele ser un input metric, o sea, es decir, que yo luego tenga depósitos, que luego tenga productos, etcétera, pasa porque yo estoy usando muchísimo el banco, que es payment volume. Y las transacciones de PIX, pues, están muy bien atadas con el payment volume. Como ya lo vimos, además, pues, es el principal impulsor de que esto crezca. Entonces, yo creo que, ¿qué nos llevamos de este slide? Nos llevamos que el share de mercado de PIX es el 8%. Si todo lo demás llega a ser el 8%, hay todavía mucho margen de crecimiento. ¿Va a llegar todo al 8%? No. Pero, pues, sabemos que hay margen de crecimiento en varios de sus productos. Toño. Nada por agregar, viejo Charlie, en esta. Muy interesante también la gráfica. Muy buena. O sea, no, reporta muy, como tú dijiste, muy tecnología slash banco. Acá ya está más la misma gráfica que estábamos viendo, pero con base a los
a los valores de mercado. Entonces, estamos hablando de cuál es el valor potencial que podría llegar a tener cada una de las verticales si se crece al ritmo esperado. Yo le diría que acá que el que quiera pausarla, pues se puede pausar y verla, pero el resumen ejecutivo es, hay margen de crecimiento a nivel de transacciones y hay margen de crecimiento a nivel de crédito. Es decir, que acá al banco le queda todavía bastante por crecer. Vamos a hablar ahora de el negocio del banco como tal. Es decir, recordemos que un banco tiene unos activos, unos pasivos. Los activos del banco son las deudas de sus clientes y acá se genera un ingreso en intereses y en comisiones. Y los pasivos de un banco son los activos de sus clientes, como lo pueden ser, por ejemplo, los depósitos. Entonces, comenzamos viendo acá el portafolio de activos del banco, es decir, de las deudas de sus clientes, y lo que vemos es que está creciendo un 35% anual, es decir, crecimiento por encima del número de clientes, en donde pues tenemos de todo, el inmobiliario creciendo un 30%, el equity de los hogares creciendo un 54%, personales un 2%, salud 77%, negocios, pequeños negocios 21%, el único que crece es agricultura que decrece un menos 32%, tarjetas de crédito más 25% y anticipo de cuentas por pagar un más 258%. Entonces, que eso es como algo de factoring más o menos. Curiosamente, cómo empezó la historia. Entonces, esto para decir que pues que el portafolio en general creciendo y la gran mayoría de líneas dentro del portafolio creciendo a su vez. Toño. ¿No? Interesante cómo también son todavía siguen siendo capaces de crecer unas de sus líneas más grandes que es Real Estate y Credit Card, aunque son las de las más importantes, son las que más crecen. Entonces, significa que están robando market share o que hay mucho potencial todavía de crecimiento en sus líneas de negocios Claro, principales de y yo creo que préstamos. esto tiene que ver sobre todo también con la tasa de actividad, ¿no? Porque seguramente en la tasa de actividad es muy baja para la cantidad de cosas que tiene, entonces también a medida en que yo me meto aquí, de pronto comienzo a utilizarlo por Pix o porque hice alguna compra en un día Black Friday, lo que sea, comienzo a meterme en lo que hiciste y termino sacando mi crédito hipotecario, ¿no? Tal cual. O sea, y es que los créditos más importantes pues, de un banco es el hipotecario, el de tarjeta de crédito, entre comillas, y son los que vienen creciendo. O sea, no es como estoy creciendo en buenos números de crecimiento en términos de préstamos. De acuerdo. Luego acá estamos viendo los ingresos, que es un resultado, como ya hablamos de los intereses y de las comisiones. Los ingresos crecen un 25% año a año, de los cuales los ingresos netos pues crecen un 32%. Y dentro de esto pues están los ingresos netos de intereses, es decir, lo que es el net interest income, esa es la diferencia entre brutos y netos. Este net interest income crece en un 39% y los ingresos por comisiones en un 21%. Es decir, cuando pensemos esto, que es decir, que los net revenues que es un 32% y como veíamos antes, pues el portafolio alrededor del 35%, pues está más o menos consistente. Toño, no sé si tienes algún comentario acá. Yo, Sigamos Net revenues entonces. creciendo el 32 year over year. Acuérdense de la rule of 40 que hablamos por allá en otro día. No sé si venido, no sé qué. Eso ya es casi que pegarle. O sea, suena, pero no echemos en saco roto crecer net revenues al 32% en tu año número 10 de operación. Sigue siendo un número bueno. De No es así acuerdo, como, pues no crecen al 50, pero pues crecen al 32. de acuerdo. Eso es interesante. Ahora hablamos del net interest margin y lo que estamos viendo ahora mismo es que básicamente viene mejorando consistentemente. El más importante, diría yo, que probablemente es el risk adjusted, es cierto, y esto es una crítica, o esto es un miedo que muchas veces los inversores levantan cuando valoran un banco que es como invertir en una caja negra, y la verdad es que tienen toda la razón.
porque usualmente lo que uno tiene es un portafolio donde unos señores hacen unas provisiones y uno no tiene ni idea qué hay detrás. Entonces, pues esto es cierto, pero pues, más allá de eso, a mí me gusta mucho ese risk adjusted porque si bien yo no puedo tener esa certeza de sobre que las provisiones que se hagan sean correctas o no, pues al menos el risk adjusted me da esa sensibilidad de que yo no hago los mismos ajustes de provisiones o de castigo de cartera con un crédito hipotecario que tiene un 1.3 o 1.5x en activos sobre el valor de crédito versus, no sé, una tarjeta de crédito que tiene una menor cobertura. Y en este Risk Adjusted Net Interest Margin, pues también vemos que está mejorando. Estaba en 2023 alrededor del 4% y hoy en día está casi en el 5%. Toño, No, no voy a agregar nada en este, Charlie. continuemos. Acá vienen de hecho algunos benchmarks de Nubank. Vamos a ver el ARPAC, que es el Average Revenue per Active Customer, y el Cost to Serve. Fueron dos métricas que vimos con Nubank y que les pusimos mucha atención. En el caso del ARPAC, viene creciendo sutilmente, no tan rápidamente, en un más 6% anual. Esto es $5.6 y en el caso de Nubank eran $11, es decir, estamos más o menos a mitad de camino. Y Mensuales, eso no luego, es cierto. No, ni ¿cómo? sí. No, mensuales ese dato que nos acabas de dar. Mensual, correcto, Sí, sí. correcto. Y luego en el cost to serve, el anual está más o menos fijo, es decir, no ha cambiado mucho. Sí es cierto que venía reduciéndose, pero aumentó justo en el tercer trimestre de 2024 y está en $2.2. El de Nu es de $0.9 y la aspiración de ellos es que no baje no suba de $1. Entonces, pues lo que vemos acá es que no tienen los ingresos de Nu y pues les cuesta un poco más servir a los clientes, entonces todavía falta terreno por abonar para llegar a esa eficiencia del 30%, pero pues que igual el resultado de esto es que el margen por cliente activo ha crecido un más 11% anual. Entonces, pues ya estamos viendo la eficiencia en escala, mejor dicho. Pero digamos que esta gráfica también reduce bastante porque el market cap o todo no se compara a New, ¿no? O sea, esta es, o no, Charlie. O sea, no sé, estar Todo dos esto, x por debajo, o sea, estar por la mitad en revenues per active, en ingresos promedios por usuario activo y estar en el doble en términos de cuánto le cuesta operar cada usuario. No, no es fácil, me imagino que no será fácil mover esa métrica. No trabajo exactamente en ese sector, pero no sé qué tan fácil sea hacer un 2x de los revenues promedios mensuales, ¿no? No, no suena fácil o sea, no suena una fácil, y como se ve ahí en el histórico de 2 años, no es fácil duplicar esa métrica, es a lo que quiero decir o no. O sea, no sé si esto yo sea creo una de las que ventajas que tiene Nivan versus este banco, siendo este banco muy bueno porque todo depende al final de un precio que tenga, ¿no? O sea, también va a depender de eso es eso. un buen punto. Y yo la manera como respondería eso es, pues tú lo haces a partir del cross-selling, ¿cierto? De todas las verticales que tienes. Entonces, pues ahí, si aumenta o no aumenta, yo diría, pues, no aumentar tan rápidamente, seguramente. Y el cost to serve, sí creo que viene reduciéndose justo, pues, el aumento que hubo en el tercer trimestre de 2024, yo creo que está influenciado por Interpack, pero, pues, yo creo que ese sí que viene reduciéndose, porque aumentó 13% cuarto over cuarto, o sea que si no hubiese tenido ese aumento y hubiese sido flat, hubiese estado menos 13% anual. ¿Qué es lo igual lo que yo resalto acá? Que es, tú no necesitas mejorar demasiado esta métrica, porque como este es en esta conversación que tenemos antes, es el margen variable que te queda por cada cliente activo, y luego por debajo, pues estos gastos son fijos, ¿sí? Que son los gastos ya administrativos, o pues muy, muy, muy estáticos. Pues en la medida en que tú crezcas sus clientes, incluso sin mejorar demasiado esta métrica, vas a mejorar mucho tus retornos. Que esa es la razón por la cual veíamos esa gráfica del net income y el ROE como crecían Que la tienes en como escala, una que línea nos, recta. bueno, sigamos, que todavía hay mucha tela por cortar.
Sigamos. Acá estamos viendo algunas métricas de salud del banco. NPL, que son los non-performing loans. El ratio de non-performing loans a 90 días está en el 4,5%. No sé si recuerdan, no estaba por encima del 7%, que de hecho era una de las preguntas que le hacían al CEO en las llamadas. Este ratio, la verdad, pues es que es muy, muy sano. Y sí que pues, es consistente el CEO y su equipo en las llamadas cuando le preguntan sobre esto, en que ellos han elegido un camino de crecimiento en el cual van un poquito más despacio, pero cuidan más estas métricas. Eh, Creo que, o sea, no mencionan a Nu, pero yo, Claro, yo, la yo comparativa. siento ahí la comparación. Eh, pero bueno. Y ya la última parte que acá pues, es interesante ver es la, los non-performing loans de 90 días por cortes de tarjetas de crédito, que es la gráfica de abajo a la izquierda. Y acá pues la historia larga corta es que los cortes más antiguos tenían un mayor porcentaje de non-performing loans y los cortes más recientes pues ya están mucho más, digamos, controlados, ese porcentaje de non-performing loans. O sea, es decir, en la medida en que ellos ganan experiencia, pues logran controlar mejor estas métricas. Que esto de hecho también lo mencionaba mucho en las llamadas de Nu, que ellos como que dependiendo del momento del ciclo aceleraban o desaceleraban y muchas veces era también para tener este conocimiento del cliente. Toño, ¿algo acá? Nada, lento pero seguro, te lo resumo como tú lo dijiste acá con este Ujú. tema de mantener el riesgo controlado de cierta forma. Listo. Hay una potencial de como lo hacen Iván, o sea, pues tiene una gabela del mercado de que si se les vuelve la normal, lo normal, no sé cuánto es no sé esta métrica, cuánto es en la banca tradicional, no me la sé, la verdad, ¿Tú tienes ese benchmark, Charlie? No, no lo tengo. Pero pues aquí hay una especie de crecimiento a mayor riesgo que se pueden Sí, como de usar, acuerdo. como esa Que se puede gabela usar. para moverse. De acuerdo. Acá el Tier One Capital, em, yo creo que lo que vamos a centrar sobre todo en la estructura de capital, ellos tienen un exceso de capital de más o menos un 60% sobre el mínimo regulatorio y luego además sobre la matriz, que es la que tiene el Banco Inter, que es Interanco, ahí adicionalmente como otro 30%. Entonces tienen casi que 2x el, el capital requerido por ley. Y eso, pues, como también lo habíamos con Nu en su momento, es un potencial de eficiencia, ¿no? O sea, es decir, nos gustan los bancos conservadores que no estén como súper a raya en los requerimientos de capital, pero claro, pues si tienes el doble del capital requerido, a lo mejor podrías pues, invertir un poco este capital y pues, mejorar tus retornos y tus rentabilidades. Entonces, pues positivo por este lado. Ya en ese plan 30 60 30 30 una parte del ROE, entonces si mueven ese capital que tienen quieto y lo invierten y hacen retornos interesantes, pueden mejorar esa métrica, ¿no es cierto, Charlie? Sí, ¿O no? sí, aunque mi sensación es que la verdad el ROE va a ser más como el que va a llegar, como que el ROE, sí, el ROE va a llegar. Ok. No sé si me hago Ahí. entender. Esa métrica va a la fija, las otras dos el problema, el crecimiento en usuarios y la Exacto, o sea, otra se me olvidó cuál era. si llega el crecimiento en términos de números de clientes, el ROE llega. Bueno, Vamos ahora a valoración. la parte de valoración. Y acá vamos a traer en estas gráficas, vamos a traer siempre a Nu y a Itaú para que hagamos el benchmark. Entonces, hoy en día el múltiplo está en 17x, que es un poco por encima de los 14x que había un par de semanas porque la acción ha mejorado un poco, pero sigue siendo una valoración atractiva frente a lo que veíamos, por ejemplo, a inicios de 2024, que era en un rango de 25 a 30 veces precio de ganancias. Si miramos la rentabilidad esperada de los siguientes 12 meses, el múltiplo de precio de ganancias correspondería a 11x, es decir, de 17x a 11x. Que esto, pues, muchas veces lo maravilloso de invertir en estas empresas de crecimiento, que los múltiplos se comprimen muy rápidamente. Nu tiene una valoración de 36x, es decir, es prácticamente el doble de costosa,
pero Itaú tiene una valoración de 8.7x, o sea, es decir, prácticamente la mitad de costos. Entonces, de hecho, Inter nos queda en toda la mitad. Itaú siendo otra cosa, ¿no? Es decir, siendo banco súper tradicional y número uno del mercado. No sé si tienes acá algo que añadir, Toño. Entonces, explícanos lo que dijiste, cómo los múltiplos se comprimen a medida que sus forecasts, que sus proyecciones de crecimiento decrecen. Explícanos un poquito Sí, más para Dummies esa parte eso, el múltiplo de precio y sobre por qué ganancia. este múltiplo está tan alto, pero por qué tiene que ver con el crecimiento. O sea, como explícanos por qué pasa eso. Sí, el múltiplo de precio sobre ganancia, pues es precio, cuánto pago, sobre ganancias, que es cuánto gano. Y eso se podría interpretar como cuántas veces el número de ganancias estoy pagando, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que el múltiplo se comprime para las empresas de crecimiento, lo que decimos es, pues, ¿qué pasa si yo dejo el precio quieto? ¿Sí? Entonces, mi numerador está quieto, pero mis ganancias crecen, porque yo el año entrante espero ganar más. Entonces, en este caso, pues cuando yo digo, no, esto es una empresa que hoy en día cotiza a 17x, pero que se espera que en 12 meses cotice a 11x, pues lo que estoy queriendo decir es que al mismo precio de hoy, pero tomando las utilidades proyectadas de los siguientes 12 meses, pues se está viendo esa compresión. No sé si eso tiene sentido. Tiene. Listo. Y con respecto a Nu, de por qué es más costosa, ambas son empresas de crecimiento. Creo que Nu tiene dos cosas, que es, uno, Nu ha tenido unos inversionistas de primer nivel, o sea, tanto en Venture como cuando Berkshire Hathaway hizo esa inversión puente para el IPO, o sea, no hay mejores inversionistas posibles que Nu, y eso pues le da a Nu una visibilidad que otras acciones no tienen. Y número dos, yo creo que si no estuviese solamente en Brasil, igual de pronto este múltiplo no sería el mismo, porque lo que uno comienza a preguntarse, por ejemplo, con Inter es, bueno, igual parece que en Brasil todavía hay margen de crecimiento, pero pues esto de las Global Accounts hasta dónde puede llegar, como que a uno le quedan ciertas dudas. Y luego también pues se entiende que el producto de Global Accounts sea replicable para otros países, pero también de la misma manera se entiende que no va a ser igual de bueno un producto de Global Account para un brasilero versus una persona que no es de Brasil. Entonces, ahí creo que una buena parte también de esto es seguramente en Nu, viendo que hace expansiones internacionales y tiene un montón de mercados por desarrollar, se siente que hay un mayor potencial de largo plazo y puede que eso esté preciado, mientras que en Inter se siente de pronto un mercado mucho más local y todavía está como por entender si ellos tienen esa expertise de, por ejemplo, ir y desarrollar Inter en otros países de América Latina o que esa cuenta global pues sea un producto que tenga decenas de millones de clientes, no brasileños. Entonces, pues para mí es eso. Aunque, si te soy franco, yo creo que un poco más de lo primero. Creo que, o sea, creo que sí que creo que hay un premium de ser una compañía de solo un país versus multilatina, pero pues creo que no, es que la base de inversionistas de Nu es estelar. O sea, desde que, eso ya lo hablamos y pues no voy a repetir, pero desde sus inversionistas de Venture Capital hasta Berkshire Hathaway, o sea, no Bueno, hay nada yo, mejor. yo- yo me quedo acá porque hablamos mucho de esta, con esto con este segundo bullet que tenemos acá, que es prácticamente el forward P, va a ser de 11x. Para darte un ejemplo, ¿en cuánto está cotizando? ¿Sabemos en cuánto está cotizando la bolsa entera de Brasil, Charlie? No, No, pero la de Colombia está como entre 6 y 9. Normalmente se mueve entre esos ratios. pues normalmente en los últimos años, pero sí. Bueno, no, sí, exacto. Bueno, entonces en la historia reciente entre 6 y 9, o sea, Brasil pagarle un premium para que esté a 11 una empresa, me parece que es el Standard Poor's. ¿En cuánto está normalmente ese ratio de price to earning? ¿25, 20, 15, 25? En los últimos años 25, normalmente como 18, 16.
Como para que se una idea, acuérdense que en diferentes países los múltiplos deben ser diferentes según el riesgo de cada país, por ende Colombia es un menor múltiplo PER que Brasil, Brasil que Estados Unidos. Pero en resumen, ¿qué significa eso, 11? Que con las ganancias que hace la compañía, supuestamente se gasta 11 años a punta de las ganancias para que ustedes tengan el retorno de su plata. PER de 11, o sea, es bueno, ¿no? No, pues es Brasil y tiene todos los riesgos que estamos viviendo y que hemos hablado en nosotros, pues no hemos hablado mucho de Brasil, no, pero creo que ya en Iván hablamos un montón. Entonces, quédense con esto que puso acá Charlie. No, no les quiero dar más cantaleta, pero quédense con ese, como con ese price to earning proyectado. Muy bien, price to book. Acá vemos un price to book de 1.5x, muy por debajo del de Nu, que pues está por encima de 8x. El de Nu es una anomalía, o sea, esto sí que lo hablamos esa vez, o sea, esto es muy, muy, muy por fuera de lo común. Y ligeramente por debajo del de Itaú, que está en 1.7x, que Itaú también tiene un price to book considerablemente alto. Ya vamos a ver por qué en el siguiente slide. No mucho más que agregar acá, ya lo hemos hablado, porque Price to Book es una buena medida para medir los bancos, porque todos sus activos y pasivos tienen que ser mark to market. Es decir, el PIG de un banco, cuando uno lo mira, es un muy buen reflejo de lo que ese banco valdría si se le quedase en el mercado. Entonces, cuando yo tengo un múltiplo que está por encima de 1x, lo que estoy diciendo es que tengo un banco que opera mejor, digamos, que la media del retorno que yo espero. O sea, es decir, su retorno de equity es muy bueno. Y cuando tengo un múltiplo por debajo del price to book, no sé, 0.6x, 0.5x, es porque un banco pues tiene un mal retorno de equity. Eso es. Y esto conecta bien con la siguiente, que sea el retorno on equity. Acá, pues vemos en la línea naranja esa subida estelar de Nu, que tenía un return on equity negativo en 2021 y 2022, hace 2023 con 18% y 2024 con 26%. Impresionante y pues todavía con ese movimiento de que va a seguir subiendo. Y eso explica pues en buena medida por qué es 8x. Itaú y un ROE muy bueno también, un ROE que hoy en día está casi cercano al 20% y excluyendo 2020, pues ha estado oscilando más o menos siempre alrededor del 18%, es decir, un ROE muy, muy positivo el de Itaú. En el caso de Inter and Co, es un ROE que venía alrededor del 10%, digamos, entre 2014 y 2018, y tuvo una caída bastante pronunciada cuando se vuelve de utilidades negativas, y ahora está haciendo este movimiento de recuperación, en donde hoy en día pues está cercano al 10%, y como ya lo hablamos, tiene su objetivo de llegar al 30%. Entonces, pues en un principio lo que esperaríamos de Interanco es que este ROE del 10% debería sobrepasar el de Itaú y llegar al 30% en un par de años si están en capacidad de lograr su plan. Viejo Charlie, Última pasemos a parte. las eh, conclusiones. Como siempre, recordando que esto no es asesoría financiera, por favor hagan su propia debida diligencia. ¿Qué pienso de Interanco? Y acá me gustaría escucharte, Toño. Lo primero es un banco pionero y eso habla muy bien de su cultura. Y ahora mismo su principal estrategia es crecer dentro de Estados Unidos con el proyecto de Global Account. Sin perjuicio de que, como hemos visto, pues el número de clientes sigue teniendo un crecimiento relevante. La compañía está liderada por Joao Vitor, que lleva más de 20 años y tiene control sobre esta compañía. A nivel de valoración, hay más o sea, si yo lo comparo con Nu, es más atractiva que la de Nu, por supuesto, pero también hay más incógnitas. Y si la comparo con la de Itaú, pues igual no es tan atractiva. Acá principalmente el riesgo que yo creo que hay es un riesgo de ejecución. Es decir, Interancoin lo que nos viene demostrando que son capaces de crecer su número de clientes, es decir, si crecen
el número de clientes activos a un 25% anual por 3 años, que nos queda 20, 25, 26 y 27, se duplican. O sea, es decir, hoy que están en los, bueno, estamos hablando del número de clientes totales que está al 20%, o sea que no se duplican, pero pasaría de 35 millones a unos 60, de hecho 65 millones, si se mantiene el ritmo de crecimiento actual. ¿Sí? Y luego, pues, en cuanto a los ratios de eficiencia, tienen que tener un control de costos muy riguroso para que estos costos administrativos no se suban, pero si tú tienes el doble de clientes con un ingreso variable, como hablábamos, Toño, de pronto que no mejore radicalmente, pero que mejore un 10 o 15%, ¿sí? Es decir, que tus ingresos netos, tus revenues netos, no crecen 2x, sino que crecen un 2.3, 2.5x, y si además debajo de eso, es decir, los costos fijos, pues crecieron, no sé, un 10, un 20%, pues estamos hablando de que tu margen neto básicamente se duplica y ahí está esa mejora del ROE al 30%. Y pues pasando por el ratio de eficiencia del 30%. Es decir, el plan está, la ejecución que vienen trayendo, o sea, nos indica que están en esa dirección. Principal riesgo para mí es un riesgo de ejecución, es decir, tienen que ejecutar, tienen que seguir ejecutando y tienen que lograr que esto que vienen haciendo en los últimos 2 años se siga materializando y se materialice en 2027. ¿Qué es lo que yo creo? Que si este plan se logra, estamos literalmente hablando de una multibagger, porque estamos hablando de una compañía que, pues, a hoy podría crecer sus revenues en 2.5x, pero podría crecer sus utilidades en 5x fácilmente. Y como estamos hablando de una compañía que tiene un múltiplo de precios o de ganancias inicial de 16 veces, si sigue siendo una compañía de crecimiento en 3 años, pues ese múltiplo debería ser relativamente sencillo de sostener. Es decir, que lo que estoy diciendo, palabras más, palabras menos, que es de una compañía que pues, podría estar haciendo 3x a 5x en 2027, cumpliendo este plan. En ese sentido, pues a mí me parece que es una relación riesgo-retorno interesante. Creo que igual en cualquier caso, el piso está relativamente protegido porque ya es una compañía rentable. Un múltiplo de entrada de 16x no es un múltiplo demasiado exigente. Como vimos, pues las tasas de crecimiento están ahí. Así que a mí me gusta esta relación riesgo-retorno, Toño. ¿Tú cómo lo ves? Charlie, mueve en tu línea, no, no te voy a llevar a contar esta vez, mentira, porque ese tema es lo que siempre decimos también, estructura versus coyuntura, o sea, me encanta lo que dijiste, lo resumiste, hay crecimiento y hay rentabilidad. Se cae la bolsa 35% por un tema coyuntural del país, que obviamente del país, pero no de la compañía como tal. Obviamente están correlacionados, ¿no? Pero pues Nubank, cuando hablamos, Nubank pasó de 15 a 10, ya hoy en día que estamos haciendo este video está en 13 y pico, a que ya los que nos pararon bolas y hicieron su análisis apoyados por nosotros tienen unos retornos interesantes en Nubank. ¿Por qué este le va a ser diferente? Porque este no, creo que este ya se recuperó como un 5% desde el fondo, 5 o 10% recuperó, algo así, desde la caída. A ver, no Sí, me quiero enredar. incluso un poco más, sí. Exacto, o sea, como es un problema de Brasil como país, entre comillas, coyuntural de país, no de la compañía, porque vimos que los números están relativamente sanos y buenas proyecciones. No va a repetir lo que dijo Charlie, el tema de la ejecución. Me causa curiosidad porque el mercado, y Charlie ya no lo explico porque obviamente Nubank tiene más visibilidad en resumen, ¿correcto? Pero si a Nubank ya digamos que se les pasó el susto y la recuperaron de cierta forma, pueden estar viendo, pueden haber un doble upside acá, de recuperar a su baseline del precio que traía digamos que porque el mercado se asusta, y obviamente que no sigan subiendo las tasas en Brasil, ¿no? Si suben, si usted siempre dice de que las tasas van a subir, puede que no pase lo que va a decir, entonces, pero digamos que pasa el susto, esto retorna los precios, y aparte esto está el multibagger que les dice Charlie, que es donde cumplan el plan 60-30-30, pues tienen potencial de seguir creciendo el precio por acción. No, no, no digo nada más de esto. Súper interesante el banco. Yo lo que sí no sé si ya, pues bueno, eso cada quien Sí, depende, cada solo inversionista. para hacer el símil, Toño, que es el pico de Nubank estuvo en 15,89
pues casi 16, que fue en noviembre. El de Inter fue en 7, algo así, que fue en agosto de 2024. Luego la caída, que esa pues al ser de coyuntural, sí que prácticamente coincide para ambos en la misma fecha, con Nu cayendo a $10 y Inter cayendo a $4. Es decir, Inter cae casi un 50%, Nu cae más o menos un 35%. Y Nu se recupera 13, es decir, de ese 35% que cayó, recupera 2 tercios. Y Inter, en cambio, se recupera 5,2. Es decir, si estamos hablando, como tú dices, de ese pico, pues Nu de 13 a 15, pues tiene, no sé, un 15% adicional por recuperar. Mientras que Inter, pues del 5,2 al 7,7 todavía le queda otro 40-50% por recuperar a ese precio más alto, como haciendo ese ejercicio de precios más altos. Exacto, yo creo que en el largo plazo la empresa es sólida, mirándola en muy 3, 5 años vista, tocará ver los riesgos que Charlie si ejecutan su plan 60-30-30, pero también cabe el riesgo, o sea, riesgo real en términos de precio de acción, que es prácticamente el tasas, o sea, son muy dependientes de lo que pase, lo que haga el Banco Central de Brasil. Es la realidad, los inversionistas se asustan, entonces también jueguenselos, o sea, jueguensela, no, perdón, hagan sus estudios, analicen qué va a pasar en Brasil y hagan su hipótesis, como siempre les decimos, eso es una hipótesis suya hecha por ustedes y ustedes le apuestan a su hipótesis. ¿Les funcionó? Golazo. ¿No les funcionó? No importa, aprendieron porque tienen una hipótesis, pero o sea, como que inviertan con una hipótesis por detrás. No inviertan porque sí o porque creen que va a subir o va a bajar, sino digan su hipótesis, la cumplieron bien y si no también, no pasa nada, aprendieron y en la siguiente la cambian y ya. Veo, Charlie, empresa en uno, yo voy a seguir haciéndole más deep dive de mi lado porque a mí me gustó mucho. No sé porque yo creo que ya lo dijimos, pues yo sí estoy en Nubank, entonces ya no sé qué tan expuesto sea, pero, y pues hay cosas de oportunidad con otras empresas, pero interesante si estuvo, la verdad, literal, para tomar acción. Vamos a ver qué termina pasando, viejo Charlie. Pues muy bien. Para los que llegaron hasta acá, que nos dejen un like. Bueno, y no sé, a veces a mí ya no me sale lo del like, pero si les sale lo del like, que dejen un like, que dejen un comentario, suscríbanse si no están suscritos. Gracias y hasta la próxima. Chao, Toño. Chao, viejo Charlie, nos vemos en la próxima.